Bien, pues vamos a empezar este vídeo sobre las clases de elementos químicos que existen para física y química de tercero de la ESO. Bien, aquí tenemos un sistema periódico pues muy interesante porque nos muestra en la realidad cómo son algunos o bastantes de los elementos químicos del sistema periódico. Hay algunos que se conocen desde muy antiguo, como por ejemplo el azufre, como por ejemplo el oro, como por ejemplo el hierro. Hay otros que se han ido descubriendo posteriormente, por ejemplo en el siglo XIX se descubrieron los gases nobles que tienen estos colores tan llamativos. Aquí tenemos el bromo, que es líquido a temperatura ambiente, el yodo, que es violeta. En fin, me gusta esta tabla porque expresa un poquito cómo son en realidad los elementos químicos del sistema periódico. Bueno, pues a partir del siglo XVIII, que es cuando Lavoisier, un poco podemos decir, inaugura la química moderna, se establece, él fue precisamente Antoine Lavoisier, vivió en el siglo XVIII, el que establece la primera clasificación de elementos y los divide en metales y no metales. ¿Qué características o qué propiedades tenían, por ejemplo, los metales? Los metales, él se dio cuenta, bueno, él lo resumió así, que casi todos eran sólidos, excepto el mercurio, que era líquido, ya se conocía, y los no metales, sin embargo, aunque algunos eran sólidos, pues muy blanditos, como el azufre, que es una especie de polvo amarillo, había otros líquidos como el bromo y otros gases como el hidrógeno y el oxígeno. Era una primera diferencia clara. La segunda diferencia que nos marcaba es que los metales tienen brillo y color plateado, como hemos visto además en la tabla. La mayoría de los metales ese color gris, ¿verdad?, plateado, brillante. Y los no metales, sin embargo, no tenían brillo y eran de diferentes colores. Hemos visto también en la tabla de antes como el azufre era de color amarillo, el bromo de color anaranjado, el yodo de color violeta, etcétera. Los metales sabían desde antiguo que eran maleables, de hecho se podían moldear con el calor y eso lo aprovecharon los seres humanos para pues hacer las armas de hierro, la edad del bronce, etcétera. Es decir, poder hacer instrumentos pues como espadas, escudos, etcétera, armaduras. Sin embargo, los no metales no eran maleables, es decir, los sólidos no se podían moldear como los metales y sin embargo se fundían con el calor. De hecho, si por ejemplo nosotros calentamos un poco de azufre, enseguida se funde y pasa a líquido. Y también se fue descubriendo a lo largo del siglo XIX que los metales eran buenos conductores del calor y la electricidad, como todos sabemos, y sin embargo los no metales son malos conductores del calor y la electricidad. Bien, a partir del siglo XX, sobre todo, los finales del siglo XIX, los químicos se dan cuenta de que existen otros dos grupos de elementos importantes, que son en primer lugar los semimetales y por otro lado los gases nobles. Los semimetales tienen propiedades intermedias entre los metales y no metales y una de esas propiedades que más nos interesa de ellos es que son semiconductores de la electricidad, es decir, que gracias a ellos tenemos pues los ordenadores y los teléfonos móviles de hoy. Efectivamente, sin estos semiconductores sería muy difícil imaginar pues nuestra sociedad de hoy en día. Y los gases nobles, bueno, los semimetales están a partir del grupo 13 en una especie de diagonal que baja desde el grupo 13 al 17. Este es el grupo 13, este es el grupo 14, 15, 16 y 17 de la tabla. Bien, empiezan en el boro, como veis, y son también el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro y el astato. Los gases nobles fueron descubiertos, como os digo, en el siglo XIX y todos eran gases, obviamente, por eso se llaman así, y luego eran inertes, descubrieron que no formaban compuestos químicos, es decir, no se unían con otros elementos químicos. El resto de elementos sí formaban compuestos en general, pero los gases nobles no, por eso se llamaron así. Los nobles, como parecían que estaban en un castillo alejados, ¿verdad?, del resto del pueblo y no se unían con nadie. De ahí viene el nombre de gases nobles. Ya hemos visto antes en la tabla en el sistema periódico que tiene unos colores pues muy llamativos, como el neón, que es rojo, el xenón, que es de color violeta. Bien, por tanto, en el siglo XX ya quedó claro que había 4 clases de elementos químicos. En primer lugar, los metales, que ocupan el centro y la izquierda de la tabla. Como veis, son la gran mayoría de los elementos de la tabla son metales. Los no metales, que ocupan este triángulo de aquí, y el hidrógeno, que sabemos que es un no metal porque es un gas,
Su lugar en la tabla no es muy adecuado aquí arriba, tendría que estar fuera de la tabla porque todos los elementos que están en la misma columna tienen propiedades parecidas excepto el hidrógeno. El hidrógeno está en una columna, podemos decir que no le corresponde. Es un elemento muy especial que solo tiene un protón y un electrón y por tanto su lugar más adecuado sería fuera de esta columna de aquí, de los metales alcalinos que se llama. El tercer grupo de elementos eran los semimetales. Los semimetales son estos que hemos visto aquí de la diagonal, que llegan desde el boro hasta el astato, y finalmente están los gases nobles que estaban en la columna y que están en la columna o grupo 18. Bien, lo que los químicos se dieron cuenta, sobre todo en el siglo XX, es que las propiedades de los elementos obviamente dependían de su posición en la tabla periódica. De hecho, se colocaron en columnas para que cayeran en el mismo grupo, esto lo hizo Mendeleev, los elementos con las mismas propiedades. Y lo que sí que en el siglo XX queda claro es que estas propiedades y por tanto su colocación depende de su configuración electrónica externa de cada átomo, es decir, de cada elemento, que es el número de electrones que tiene en su última capa o nivel. Este concepto va a ser clave en química porque dependiendo del número de electrones que tenga un átomo en su última capa o nivel, se va a comportar de una manera u otra y por tanto va a parecerse o va a tener propiedades similares a unos elementos o a otros. Bien, los metales, como vemos que ocupan el centro y la izquierda de la tabla, son la mayoría de los elementos que se conocen y su configuración electrónica siempre acaba en S1, S2, S2P1 o S2P2. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen casi siempre 4 o menos electrones en su último nivel o capa. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Incluso estos elementos que están aquí en el centro de los bloques D y bloques F, es decir, los que rellenan los orbitales D y los orbitales F, su capa más externa tienen 1 o 2 electrones, con lo cual pertenecen claramente a este grupo. Los no metales, como sabemos, está el hidrógeno y luego este triángulo de la derecha ocupan la derecha de la tabla, excepto el hidrógeno que sabemos que ocupa el primer lugar. Su configuración electrónica, excepto la del hidrógeno, acaba siempre en S2P2, S2P3, S2P4 o S2P5, es decir, que tienen 4 o más electrones en su último nivel o capa. Tienen 4, 5, 6 o 7 electrones en su última capa. Esto va a ser muy importante. Fijaos el contraste tan claro con los metales. Los metales tenían 4 o menos y estos siempre tienen 4 o más. Y los gases nobles ocupan la última columna de la tabla, son el grupo 18 de la tabla. Su configuración electrónica acaba en S2, es decir, la del helio, o en S2P6 el resto. La del helio acaba en S2 porque ya completa la capa 1 y estos tienen todos S2P6 en su última capa, es decir, o tienen 2 electrones, que es el caso del helio, que es también un poco especial, pues es un elemento muy ligero, o el resto tienen 8 electrones en su última capa, ya que S2P6 sumamos los exponentes y en realidad está expresando que hay 8 electrones. Bueno, pues los químicos descubrieron que casi todos los átomos se unen unos con otros ganando, perdiendo o compartiendo electrones de su última capa o nivel, excepto los átomos de los gases nobles, que casi siempre permanecen aislados, es decir, sin unirse con otros. Bien, pasa un poco como en la vida, ¿no? Los seres humanos ganamos, perdemos o compartimos dinero. A veces lo ganamos cuando trabajamos, a veces lo perdemos y a veces lo compartimos con otras personas. Excepto hay podemos decir ciertas personas en la tabla periódica, en los elementos, que no ganan ni pierden ni comparten con nadie. Están siempre aislados y no se unen con el resto de los átomos. Los químicos obviamente se preguntaron por qué ocurría esto, por qué los gases nobles no ganan, ni pierden, ni comparten electrones. Pues obviamente la respuesta estaba en lo que hemos dicho antes, en la configuración electrónica de su capa o nivel más externo. Fijémonos como el helio, por ejemplo, tiene los electrones llenando completamente la capa 1. El neón llena completamente la capa 2. El argón llena completamente todas las capas, incluida la 3. El criptón también llena todas las capas y la última que tiene completa es la 4. Y así con todos. Es decir, que lo que se dieron cuenta los químicos es que
la configuración electrónica de los gases nobles o bien acababa en un S2, con lo cual completaba el nivel o capa 1, o acaba en S2P6, con lo cual completaba o tenía completamente llena la capa más externa que corresponda. Por eso llegaron a la conclusión de que los átomos de los gases nobles no se unían a otros porque su configuración electrónica era la más estable, la de menos energía, ya que en física y química todo aquello que tiene menos energía, todo aquel sistema que tiene menos energía es más estable. Solo tenemos que pensar, por ejemplo, dónde es más estable una pelota, encima de un tejado o en el suelo. Pues obviamente si dejamos una pelota encima de un tejado tiene más energía potencial, pero está menos estable que si la dejamos en el suelo, donde tiene menos energía potencial. Bien, pues entonces lo que los químicos concluyeron es que todos los demás átomos buscaban tener esa configuración de gas electrónica de gas noble. Es como la configuración ideal para todo átomo. ¿Por qué? Porque ahí tiene menos energía y por tanto más estabilidad. De aquí los químicos enunciaron una regla muy importante para los enlaces y para las reacciones químicas que se llama la regla del octeto, y yo he añadido también la del dueto. Vamos a exponerla. Dice que todos los átomos buscan tener la configuración electrónica del gas noble más cercano que tienen en la tabla periódica. Es decir, que todos los átomos van a querer ser como un gas noble. Conseguir que, pues en el caso del hidrógeno, que tiene un solo electrón, el litio, que tiene 3, el berilio, que tiene 4 y el boro, que tiene 5, buscarán parecerse al helio. Es decir, buscarán quedarse con la configuración electrónica del helio, que es, yo le he llamado el dueto, 1s2, tener solo 2 electrones en la capa 1. Y en el caso del resto de los elementos buscarán obtener el octeto, es decir, 8 electrones en su última capa, el famoso S2P6 que hemos visto antes. Esta va a ser la situación que van a buscar todos los elementos de la tabla periódica para conseguir su estabilidad. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo número 1. El átomo de litio, que tiene solo 3 electrones, buscará tener la configuración del gas noble más cercano, que es el helio. Entonces, ¿cómo se comportará? Pues vemos que el litio, el gas noble que tiene más cercano es el helio. Y como el litio tiene de configuración 1s2, 2s1, lo que hará será perder este último electrón y se quedará con la configuración del gas noble más cercano, que es el helio, como hemos dicho, 1s2. Pero como vemos, el litio tiene 3 protones y al perder un electrón se queda solo con 2 electrones. Eso quiere decir que el litio tiene una carga positiva de más, es decir, un protón de más. Por tanto, se convertirá en el catión litio más. El ejemplo 2 lo vamos a ver con el átomo de oxígeno, que tiene 8 electrones. Buscará tener la configuración del gas noble más cercano. Esta es la famosa regla del octeto que ya hemos enunciado. ¿Cuál es el gas noble más cercano al oxígeno? El oxígeno, el gas noble más cercano que tiene es el neón. Entonces, ¿cómo se comportará? Pues obviamente el oxígeno, que tiene 6 electrones, como vemos aquí en la última capa, ganará 2 electrones y se quedará con la configuración del gas noble más cercano, que es el neón. Una vez que gana esos 2 electrones, ya se puede quedar con el octeto, con ese 2p6, lo vemos aquí, y lo que pasa es que de 8 protones que tenía en su núcleo, ha pasado directamente a 10 electrones. 8 protones, 10 electrones. Eso quiere decir que tiene 2 electrones de más, es decir, 2 negativas de más. Bueno, pues el último concepto que nos queda por ver en este vídeo es un concepto fundamental en química que nos va a venir muy bien también para la hora de formular los compuestos químicos, que es el concepto de número de oxidación o valencia. Actualmente se le llama número de oxidación, aunque también se puede encontrar en algunos sitios, en algunos libros, en algunos sitios web como valencia. Bien, hemos visto que los átomos tenían tendencia a perder o ganar electrones para alcanzar la configuración del gas noble más cercano en la tabla, ¿no? Pues el número de oxidación es precisamente el número de electrones que un átomo tiende a ganar o perder para conseguir la configuración estable del gas noble más cercano en la tabla periódica. Entonces, en nuestros ejemplos, en el ejemplo del litio, recordemos que tendía a perder un electrón, por tanto su número de oxidación será más 1.
ya que al perder un electrón tendría un protón de más, por eso este más 1. Y en el ejemplo del oxígeno, su número de oxidación sería menos 2, ya que tiende a ganar 2 electrones.